El fenómeno conocido como complejo materno, tal como lo conceptualizó la psicología junguiana y posteriormente desarrolló Erich Neumann, constituye una de las fuerzas más determinantes en el desarrollo psicológico del individuo. Esta estructura psíquica se expresa a través de múltiples modalidades, desde patrones maternales protectores y nutritivos, hasta tendencias dominantes y asfixiantes. Cuando estas dinámicas permanecen sin resolver, pueden generar consecuencias psicológicas profundas, especialmente en la construcción de la identidad personal y el desarrollo de la autonomía individual. En su obra fundamental titulada Los orígenes e historia de la conciencia, Neumann examina exhaustivamente el arquetipo maternal, describiendo su naturaleza dual y el papel fundamental que desempeña en el crecimiento psicológico humano. Una manifestación particular de este arquetipo, conocida como la madre devoradora, surge cuando la influencia maternal se vuelve abrumadora, sofocando la autonomía y obstaculizando el proceso de individuación. El núcleo del análisis de Neumann se centra en el concepto del uroboros maternal, una representación simbólica de la unidad primordial indiferenciada entre el niño y su madre. Este estado, aunque fundamental para el desarrollo temprano, posee una naturaleza inherentemente ambivalente. Por una parte, proporciona la seguridad y contención necesarias para que emerja el ego. Por otra parte, representa una amenaza cuando el niño no logra separarse de esta unidad. Durante el período en que el niño permanece dentro del ámbito materno, todas sus necesidades quedan satisfechas y existe en un estado de orden que carece de cualquier forma de caos. La madre, como cuidadora principal, se convierte en el eje del universo infantil, representando simultáneamente una fuente de vida y una fuerza potencialmente destructiva. La descripción que hace Neumann del uroboros subraya la esencia de este arquetipo, ya que encarna el papel paradójico de la madre como tanto nutricia como devoradora. En la obra La Gran Madre, Neumann amplía este análisis explorando las dimensiones simbólicas del arquetipo maternal. Identifica a la Gran Madre como una figura que otorga vida y también la arrebata. Esta dualidad se representa en imágenes mitológicas tales como el útero, como recipiente de creación y tumba, al mismo tiempo. Por ejemplo, el arquetipo de la Madre Terrible se encarna en figuras como la diosa hindú Kali, quien representa el tiempo oscuro y devorador, la Señora de Huesos, del lugar de cráneos. Las perspectivas de Neumann enfatizan cómo el arquetipo de la Madre Devoradora puede manifestarse como una madre terrible, que sofoca el crecimiento y la independencia. Como él expresa, la madre terrible es tanto el útero que nutre como las fauces que devoran. Esta dualidad resalta el equilibrio entre cuidado y control dentro del arquetipo maternal. El aspecto nutritivo del arquetipo de la Gran Madre resulta vital para las etapas iniciales del desarrollo. El cuidado materno fomenta un sentido de seguridad y confianza, permitiendo que el niño explore el mundo con seguridad.
Sin embargo, desde una perspectiva junguiana, el arquetipo también contiene el lado sombra. Este aspecto devorador emerge cuando la influencia materna se extiende más allá de lo necesario para el desarrollo, envolviendo el sentido de identidad del niño. En estas circunstancias, la madre puede proyectar inconscientemente sus propias ambiciones no realizadas, temores e inseguridades sobre el niño, creando una dinámica de dependencia y control. El trabajo de Neumann enfatiza que esta proyección frecuentemente surge del ánimus no resuelto de la madre, los aspectos masculinos dentro de su psique. Cuando no está integrado, el ánimus puede manifestarse como autoritarismo, crítica o una necesidad abrumadora de dirigir la vida del niño. Neumann también proporciona ejemplos de la mitología para ilustrar esta dinámica. En el mito babilónico de la creación, Tiamat encarna el arquetipo de la madre terrible. Ella es tanto la fuente dadora de vida de la creación como el caos devorador, que debe ser superado para que emerja el orden. El útero de Tiamat se describe como las fauces devoradoras, que representan el aspecto destructivo y consumidor de lo femenino. De manera similar, en la mitología azteca, la Madre Tierra se representa con un manto de serpientes y un cuchillo mortal de pedernal, simbolizando la dualidad de creación y destrucción. Un ejemplo ilustrativo del complejo de la madre devoradora puede observarse claramente en el manga japonés Sangre en las vías, de Shuzo Oshimi. En esta obra, el protagonista, Seiya, experimenta los efectos devastadores de la madre abrumadora Seiko, cuyo amor obsesivo y control sofoca su individualidad. Las reacciones de Seiko, que van desde la manipulación emocional hasta el sabotaje directo de las relaciones de Seiya, reflejan los aspectos devoradores del arquetipo de la Gran Madre. Al final del manga, la causa del control de Seiko y su cercanía al arquetipo de la Madre devoradora se vuelve evidente. Su malentendido de su ánimus, o el aspecto masculino de su psique, juega un papel crucial en esto. Debido a su falta de control en áreas como el desarrollo profesional y su percepción de pérdida de libertad por tener un hijo y una familia, emerge el arquetipo de la madre devoradora. Su incapacidad para liberar a Seiya de su influencia refleja un miedo profundo al abandono y una proyección de sus necesidades psicológicas no resueltas. Esta representación ficticia se alinea con las perspectivas de Neumann sobre el potencial destructivo del arquetipo maternal cuando su lado sombra domina. Recomiendo a todos leer esta obra breve para comprender la profundidad de la influencia del arquetipo de la madre devoradora. Erich Neumann también proporciona un marco para entender el impacto psicológico del complejo de la madre devoradora. Una de las consecuencias más significativas es la inhibición de la individuación, el proceso mediante el cual un individuo desarrolla un sentido distintivo de sí mismo y avanza hacia lo que representa su yo idealizado. En casos donde la influencia maternal permanece dominante, el ego del niño lucha por separarse de la unidad inconsciente
representada por el estado urobórico. Un paralelo poderoso al proceso de separación puede verse en los ritos de iniciación de muchas culturas diferentes. Un gran ejemplo de esto son los cazadores de águilas mongoles. En esta tradición, los jóvenes comienzan una aventura para escalar una montaña y obtener un águila recién nacida. Esto representa simbólicamente la conexión urobórica que todos los individuos tienen con su madre, así como el águila sale del huevo, representando el estado urobórico, y cuando el águila eclosiona, es llevada por un joven para explorar el caos del mundo. Esto es una representación de lo que Neumann llama el viaje del héroe. Después de esto, el niño debe capturar y entrenar un águila dorada, un acto que requiere inmensa valentía y habilidad. Esta práctica simboliza su transición a la edad adulta, separándose de la protección maternal y asumiendo un rol de independencia y responsabilidad. Para las madres, permitir que sus hijos emprendan tal tarea peligrosa requiere dejar ir sus instintos protectores, confiando en el crecimiento del niño, y así creando este equilibrio entre una madre nutritiva y la madre devoradora, completando una unidad con el yo sombra de la madre a través del sacrificio e integrando sus deseos inconscientes. La caza del águila, que culmina en la liberación del águila después de años de compañerismo, sirve como una metáfora profunda para el proceso de individuación. El niño debe metafóricamente dejar el nido para alcanzar su pleno potencial, mientras que la madre debe renunciar al control por el bien del crecimiento del niño. Si este proceso no ocurre, esta falta de separación frecuentemente resulta en dependencia, culpa y una capacidad disminuida para la autonomía. El niño se sentirá compelido a buscar la aprobación de la madre en todos los aspectos de la vida, deseos personales y relaciones. El trabajo de Neumann subraya que superar esta dinámica requiere una confrontación con el arquetipo maternal y un esfuerzo consciente para integrar sus aspectos duales. En el libro La Gran Madre, Neumann también discute el potencial transformativo del arquetipo. Nota que el arquetipo maternal, cuando está equilibrado, puede servir como una fuerza guía en el proceso de individuación. La Gran Madre no es meramente un contenedor, sino también un crisol de transformación y autorrealización, cuando sus aspectos positivos están activados. Esta capacidad dual subraya la importancia de abordar el lado sombra del complejo materno para desbloquear su potencial psíquico transformativo. Como profesional de la salud mental, en mi práctica diaria, observo este complejo en muchos de mis pacientes. Y cuando pienso en el complejo materno, un cliente particular viene a mi mente. Era un hombre de 27 años, cuya vida entera giraba en torno a las metas y expectativas de su madre. Ella había sido médica en su país natal, pero después de migrar, no pudo continuar su profesión. En respuesta, proyectó sus ambiciones no realizadas y ánimos no resuelto sobre su hijo. Frecuentemente comparaba su carrera como ingeniero desfavorablemente con su estatus anterior, como doctora.
dictaba sus pensamientos, decisiones e incluso sus relaciones interpersonales, que finalmente se centraron en obtener su aprobación. Se volvió aislado en su vida. Cada decisión que tomaba tenía una influencia que se remontaba a su madre. Esta relación con su madre incluso lo llevó a un punto donde contemplaba dejar a una pareja romántica de largo tiempo, debido a que su madre no la aceptaba por razones muy superficiales e impracticables. Una vez me dijo que su madre quería que dejara a su pareja porque no le gustaba la forma de su nariz. Esto puede parecer cómico a veces, pero muestra los aspectos restrictivos de la madre devoradora, que a veces trascienden la razón y la lógica. Esta dinámica bloqueó su proceso de individuación, dejándolo incapaz de establecer autonomía o desarrollar completamente sus características masculinas. El arquetipo de la madre devoradora efectivamente se había apoderado de él, obstaculizando su crecimiento e independencia. Ahora llegamos a la pregunta de cuáles son algunos pasos a seguir que pueden ayudarnos a superar estas influencias arquetípicas. Desde una perspectiva junguiana y de los trabajos de Erich Neumann, han demostrado que para la madre, la resolución del complejo de la madre devoradora implica integrar su ánimus y abordar sus propias necesidades y ambiciones no realizadas, mientras mantiene su conciencia de su yo sombra. En tiempos contemporáneos, donde las mujeres tienen mayores oportunidades para ingresar a campos que requieren cualidades del ánimus, el complejo de la madre devoradora puede manifestarse más prominentemente, específicamente relacionado con las carreras de las mujeres. El sacrificio de las metas o carreras propias con el propósito de tener hijos puede llevar a proyecciones no resueltas que influyen en el desarrollo del niño. Equilibrar la integración del ánimus con las responsabilidades maternales es esencial. Este proceso permite a la madre apoyar la individuación de su hijo, sin percibirla como una amenaza a su identidad. En contextos terapéuticos, esto podría involucrar explorar las proyecciones de la madre y fomentar la autoconciencia sobre el impacto de su comportamiento. En contraste, para el niño, liberarse del arquetipo de la madre devoradora necesita establecer límites y reclamar un sentido de sí mismo. El énfasis de Neumann en el proceso de individuación destaca la importancia de esta separación como un paso crítico hacia la integridad psicológica. El arquetipo de la Gran Madre sirve tanto como fundamento para el crecimiento como obstáculo potencial para la individuación. Sus aspectos nutritivos y devoradores encapsulan la naturaleza paradójica de la influencia maternal, reflejando las fuerzas duales de creación y destrucción inherentes en todos los arquetipos. Al entender y abordar las dinámicas del arquetipo maternal, los individuos pueden navegar los desafíos de separación e integración, logrando finalmente un mayor sentido de autonomía. La exploración de Neumann de estos temas no solo proporciona perspectivas invaluables sobre las complejidades de la psique humana, sino que también señala
las preocupaciones más profundas de inestabilidad mental que todos los hombres y mujeres deben enfrentar en su vida. En este sentido, el proceso de superar el complejo materno, tanto para hombres como mujeres, es una etapa inevitable del desarrollo psicológico. Agradezco a todos quienes se han unido a este espacio de conocimiento y, como siempre, cuídense mucho.